Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo. Es muy grato dar a todos ustedes la más cordial bienvenida a su canal de México Agrario. Seguimos en estas bellas tierras del estado de Yucatán, en la ciudad capital de Mérida. Nos acompaña en este nuevo capítulo el líder agrarista de toda la vida, exdiputado local José Feliciano Mo. Además de saludarte, diputado, quiero agradecerte en todo lo que vale la oportunidad que nos das ahora para poder platicar con nuestros amigos de México Agrario, que como te decía antes de iniciar esta charla, tenemos un compromiso y un interés con la gente de campo, porque seguramente por caminos distintos, pero todos, tanto tu quehacer como mi participación dentro del sector agrario, pues nos ha permitido conocer la problemática de nuestros amigos y, si me permites, inclusive decirlo, y alguna vez lo he señalado, de nuestros hermanos, los hombres y mujeres del campo. Yucatán tiene sus peculiaridades. ¿Cómo olvidar aquellas decenas de años cuando se dio la guerra de castas? Después la egregia figura de aquel luchador y después gobernador, que ya nos platicarás, no solamente de su compromiso con el pueblo yucateco, sino también aquel homenaje a aquella periodista americana, como fue y nos dejó ahí un legado con aquella extraordinaria canción de Peregrino. Alma Rin. Así es. Entonces, bueno, pues agradecerte, señor diputado. Yo creo que tú tendrás mucho que decirnos y que nuestros amigos de lo largo y ancho del país se enteren de lo que sucede ahora en Yucatán. Yo quisiera preguntarte de inicio, ¿cuál es la situación que a tu juicio se vive en el campo yucateco? Bueno, en primer lugar agradecerte la oportunidad de estar con todos los amigos agraristas del país y la invitación a tu programa. Efectivamente, somos de la cuna del agrarismo. Yo vengo de Motul, Yucatán, tierra donde nació el ilustre agrarista más encumbrado y el mejor gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto. Desde niño pudimos abrevar en el museo biblioteca, fue donde tuvimos nuestros primeros encuentros con la literatura agrarista, socialista, marxista, y creo que eso nos permitió enamorarnos apasionadamente del agrarismo mexicano y yucateco y habernos dedicado a esta vocación tan noble, tan fascinante, tan encantadora como son las luchas agrarias. Claro. Y bueno, pues después de tener esta oportunidad de haber logrado en Yucatán crear un gran movimiento agrario, ser pioneros en luchas políticas feministas, producto de los hermanos Carrillo, pues sin duda alguna que en el reparto agrario con Lázaro Cárdenas, para dar continuidad a lo que Carrillo Puerto inició en 1917, 18, 19, con Alvarado y todo. Creo que Cárdenas vino a hacer una revolución agraria en Yucatán, donde pudo culminar el reparto agrario. Y después de eso siguieron gobernadores agraristas, como el Hunacán, como el gran gobernador Víctor Cervera Pacheco, exsecretario de Reforma Agraria, que sin duda alguna dejó y puso las bases para muchas cuestiones de desarrollo en el Estado, pero en el agrarismo tuvo mucho compromiso y se hicieron muchas cosas. Fue de los que permitieron que en la reforma agraria de 1992, 91-92, perdón, se pudiera evitar una reforma que
desmantelar al ejido. Se pusieron candados, se crearon condiciones para que pudieran darse el desarrollo en el campo. Y Yucatán pues, no escapó de esto. Yo creo que el objetivo de la reforma tenía buenas intenciones y tenía bases para poder lograr que sirviera esa reforma a favor de los ejidatarios. Desafortunadamente, el Estado mexicano, en vez de fortalecer las instituciones agrarias, las creó como por compromiso y en vez de irlas fortaleciendo, las fueron debilitando. Y en el debilitamiento de las instituciones agrarias fue también lo que permitió que surgieran grupos de especuladores y que hayan eh, creado un ambiente de acaparamiento para poder especular con las tierras y se haya perdido el sentido de la producción y la explotación de la tierra, ¿no? Que hoy será uno de los rubros que interesa y preocupa a lo largo y ancho del país. Porque además las políticas públicas gubernamentales no han sido suficientes para apoyar y fortalecer. Hoy en Yucatán podemos decir que el campo yucateco está abandonado, no existen apoyos de manera integral en las comunidades, se sigue privilegiando el beneficio a las grandes ciudades, a las grandes capitales, a costa del abandono de las comunidades rurales. Y cuando las comunidades rurales empiezan a ser impactadas por el desarrollo urbano, avasallan al sector rural, lo desplazan, lo eliminan de la... Sobre todo hoy en día, diputado, que nos ha tocado ver, no en Yucatán, no en Mérida, en muchas ciudades medias y grandes del país, cómo es que la mancha urbana ha ido ocupando esa superficie de suelo social, que antes era ejido, que antes era comunidad, sobre todo ejido. Entonces, bueno, esta es una de las cuestiones que llama nuestra atención. Quiero comentarles que el señor diputado, que me permita llamarle de esta manera, porque reitero, tiene una experiencia feliciano como legislador extraordinaria, y él está hablando con esa autoridad, si me lo permites decirlo de esa manera, porque le tocó vivir la reforma más profunda al artículo 27 constitucional. Me refiero a la del 6 de enero de 1992, que como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, vino a modificar lo que tradicionalmente teníamos en aquella política de reparto agrario y nos viene a dejar esa reforma, justamente una nueva cultura y una nueva institucionalidad agraria. Quisiera preguntarte, Feliciano, ¿cuál es la situación? ¿Cómo es que surge, si fuera posible conocer esto de tu persona, en la siembra? Sé que los antiguos mayas sembraban ya el enequén, pero desde luego durante el siglo XIX me parece que tuvo un auge significativo acá en Yucatán. Tan es así que se le ha considerado como el oro verde. Y decía, alguna vez le preguntaba yo a alguien en mi paso por Yucatán, porque alguna vez he estado yo acá laborando en alguna institución, oye, ¿y por qué el oro verde en Yucatán? Y bueno, porque se cotizaba seguramente en algún momento como el café a nivel internacional, con un pago en dólares, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con este cultivo? Bien, el enequén, para empezar, es una planta que tiene una característica en su explotación donde no se requiere de cuidados intensivos. Le permite al productor sembrar, cuidar y programar sus espacios, porque es una planta que no necesita de riego, generalmente es raro cuando tiene un problema de plagas, simplemente hay que mandarle su mantenimiento y su limpieza para poderlo explotar y llevarlo a la deshidratación. ¿Cuál fue el problema? El problema es que ante la necesidad de hacer justicia social, que es ahí donde el gobierno no calculó bien, en vez de darle en promedio a un ejidatario 10 hectáreas o 2 hectáreas de niquén para que le permita a completar los ciclos y mantener una economía bastante digna, Familiar. familiar, que le permita, no para hacerse rico, pero sí para poder vivir.
empezaron a crecer poblacionalmente los ejidos y empezaron a incorporar en los ejidos y se fue pulverizando la superficie a tal grado que a cada ejidatario le tocaba 2 hectáreas, 1 hectárea, 3 hectáreas. Al pulverizarse esto, por la rentabilidad, evidentemente, en un medio como nosotros, donde el libre mercado te reclama eficiencia y productividad, pues no se permite. Que esto que comentas ahora se da justamente de manera previa a la reforma del artículo 27 constitucional. Se hablaba de la pulverización del ejido. Pues eso que tuvimos allá en eso, ahora casi 32.202 ejidos y comunidades, también se los presentó acá en la península. Particularmente quizá en Yucatán como estado, aunque claro, hay que recordar, amigos, que la península la constituyen 3 estados, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Pero, sin embargo, propiamente aquí en el estado de Yucatán es donde también se nos pulverizó y quizá hoy en día. Sí, y precisamente al pulverizarse, pues obviamente no podías tener los ciclos de manera secuente para poder mantener el ingreso y darle mantenimiento a la plantación. Pues eso es parte de lo que de la responsabilidad del Estado, que no calculó de que el ejido tenía una capacidad y había que mantenerlo a ese nivel y no saturarlo. Les fue cómodo a los gobernantes de esa época que venían, que gozaban de una estabilidad en un ambiente sano y de estabilidad en los ejidos. Después de la revolución, con el reparto agrario vino la paz, y esa relativa paz la aprovecharon los políticos nada más para darle al campo paliativos, nunca para resolver el problema, nunca para crear la condición de un desarrollo integral de la comunidad. Y la consecuencia es que cuando fueron rebasando estas comunidades rurales y no podía absorber esa mano de obra, entonces empezaron a poblarse las grandes capitales. Pero si se hubieran creado infraestructuras, se hubiera invertido en cosas, se hubiera capitalizado a la zona rural. Cuando digo capitalizado, no estoy hablando de dar solo liquidez, carreteras, educación, infraestructura hidráulica, infraestructura carretera, todo educativa. Si eso hubiera sido, las grandes capitales no tendrían el gran subsidio que tienen de la sociedad. ¿Cómo puedes concebir que en la Ciudad de México el boleto de metro valga 5 pesos y aquí con la misma distancia un pobre campesino ya tiene que pagar 30 pesos de ida nada más y de vuelta otros 30 pesos, son 60 pesos? Entonces dices, eso no es justo, no es, pero lo peor no es que no es solamente le cometas una injusticia de darle a quien más lo necesita menos, sino que estás creando un monstruo que a la larga te va a salir más caro, como son las grandes capitales, grandes subsidios, grandes infraestructuras, porque el hacinamiento y la falta de control y ordenamiento en los crecimientos de las grandes ciudades lo estamos pagando caro, la sociedad, porque al final de cuentas el gobierno todo lo que maneja y administra pues es producto del esfuerzo de la sociedad, ¿no? Claro. Fíjate que hace un instante hablabas tú de la figura del general y presidente de la República, don Lázaro Cárdenas del Río, que precisamente con él se inició, ustedes lo recuerdan muy bien, el plan sexenal en este país, es decir, el presidente Cárdenas de 1934 a 1940 es cuando asume la responsabilidad del país, las situaciones por demás difíciles, pero sin embargo, creo que la historia lo reporta al general Cárdenas como uno de los presidentes que mayor impulso, preocupación y decisión le puso para el beneficiar a los hombres y a las mujeres del campo. Por allá, en mayo de 1935, recordarás, Feliciano, que emitió aquel decreto donde se van a crear las ligas de comunidades en el país y, bueno, posteriormente las ligas de comunidades agrarias, sindicatos campesinos, así como los propios comités municipales campesinos que hoy por hoy siguen existiendo. Ahí y conocemos pues no solo este decreto, que en agosto de 1938
es cuando propiamente va a surgir la Confederación Nacional Campesina, que dicho sea de paso, pues es la única organización que surgió por decreto. No entramos ahora en otro tipo de detalles, pero sin embargo, ahí está el decreto del general Cárdenas. ¿Y por qué comentamos todo esto? Pues porque nuestro entrevistado, nuestro amigo Feliciano, ha también tenido la responsabilidad acá en el estado de Yucatán de ser el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos. Tiene la experiencia y desde luego, si ustedes me permiten, la autoridad para poder hacernos esta referencia. Quiero compartirles, estimado Feliciano, a nuestros amigos de México Agrario, que en mi paso acá por la península hace algunos años, tuve la oportunidad de platicar con quien dirigía en ese momento tres instituciones importantes. Me refiero a los tribunales agrarios a través del presidente en su momento del Pleno del Tribunal Superior, al señor secretario de Reforma Agraria, y también hablé con gente de gobierno del Estado, y esto nos permitió en 2014, en octubre de 2014, el que se diera a conocer, se publicara aquí en uno de los salones emblemáticos de Palacio de Gobierno. Salón Los Retratos. Así es, donde se narra la historia del Estado, ¿no? Y se presentó la ley agraria y la ley orgánica de los tribunales agrarios con una traducción a la lengua maya. ¿Por qué se hizo esto? Porque en aquel momento nos percatamos que había aproximadamente un universo de 850,000 mayablantes. Y bueno, ¿y cómo van a conocer nuestros amigos de Yucatán, de Campeche y de Quintana Roo la ley, sus derechos, si no era a través de este documento, de este proyecto, en donde se involucraron estas tres instancias de gobierno: gobierno federal a través de la Secretaría del Tribunal Superior y desde luego gobierno del Estado? Y esto nos permitió en aquel momento, vaya, empezar a atender un poco esta necesidad del conocimiento de la ley, que como te decía hace un momento, ese es el propósito de México Agrario. No perseguimos otro propósito, no tiene otro fin, solo compartir con nuestros amigos a lo largo y ancho del país de esto que nos ha tocado vivir. ¿Cuál podría ser el futuro, Feliciano, del campo en el estado de Yucatán? El futuro del campo del estado de Yucatán es grande, es verdaderamente importante, no solo ya para el campo, para la propia humanidad y la propia sociedad. Si bien es cierto que tenemos ya mucha superficie que no está siendo explotada ni cultivada, yo plantearía que urge tomar medidas y establecer un criterio de desarrollo integral nuevo para responder a las demandas. Uno, el fundamental para todos, que es importante, el ambiental, el ecológico, la sustentabilidad. Tal parece que Yucatán es solo Mérida y la quieren vender como la maravilla, ¿ah? Cuando en las comunidades tenemos serios problemas sociales, de salud pública, tenemos serios problemas educativos para mejorar la calidad de la educación. Y no solamente es dotar de recursos al campo para que se explote o se aproveche la tierra o el campo, sino también hay que dotar de instrumentos científicos, educativos, culturales a la sociedad por lo que estamos viviendo en el momento con el tema de las redes. Se están socavando identidades culturales, se están avasallando. Las que vemos, la mayoría de las cosas que vemos de nuestras tradiciones y cultura la están mercantilizando con fines nada más de turísticos y que no está mal, pero que no creamos que esa es la solución a los problemas de fondo de esta sociedad. Tenemos grandes problemas en la comunidad, se están debilitando las comunidades rurales. Cuando yo estuve en la liga en los 90s,
era muy raro escuchar problemas de drogadicción en una pequeña comunidad. O sea, contabas con los dedos de la mano los pueblitos, los ejidos donde había ese problema. Hoy, con los dedos de la mano, pues, si ¿Dónde no se da? En donde no hay. Es impresionante cómo ha sido avasallada y eso no es nada bueno. Eso no es nada. ¿Y qué decir de la depredación que se está dando en el Estado con los proyectos urbanos, los proyectos industriales? O sea, yo no digo que no se pueda hacer desarrollo, se puede, pero tiene que haber un orden, y tiene que apoyar y apuntalar el Estado a esas pequeñas comunidades, que tú lo dijiste acertadamente. Lázaro Cárdenas crea instituciones como Reforma Agraria, crea organizaciones como la Liga de Comunidades Agrarias, ¿qué es lo que se intentó en la reforma del 27, cuando se crearon los tribunales de la Procuraduría, para que precisamente puedan ellos poder contener y orientar esa aplicación de la nueva ley a favor de las comunidades rurales? Lo mismo intentó, Carrillo Puerto lo hizo igual. Cuando llega, fortaleció las comunidades, hizo reparto agrario, creó la universidad, creó la educación racional, planificó dónde iba a haber la zona industrial de Yucatán, dónde iba a estar la zona agrícola, todo lo visualizó. El problema fue que pues, tuvo poco tiempo y aún así hizo mucho más en ese corto tiempo que otros gobernantes. El problema es que nos seguimos gobernando con una realidad virtual de redes, de que todo parece ser más importante en la frivolidad, en la banalidad, que lo que realmente se requiere a futuro y se necesita hacer por parte de las autoridades. Nos creemos que con grandes obras faraónicas o grandes cosas que se hacen en la ciudad ya está resuelto el problema del Estado, ¿no? Porque a la larga lo pagamos todos. Claro. Fíjate que comentabas algo muy importante hace un instante, querido Feliciano, el problema medioambiental, que nosotros lamentablemente me parece que a veces nos vamos quedando un poquito a la saga, porque en Europa, por ejemplo, hace 30, 35 años, que ya se habla de un derecho humano de tercera y hasta cuarta generación, precisamente considerando la situación del medio ambiente. Y nosotros, en los tiempos más recientes, algunos años, pero en los tiempos más recientes, viene el apoyo para la siembra, el desarrollo y el poder tener siembra de árboles, crecimiento de bosques, en fin, para estimular al dueño de la tierra para que evitemos la depredación, el corte. Lo han platicado algunas gentes, por ejemplo, allá en el estado de Oaxaca, donde lamentablemente se han encontrado tristemente panteones, lo digo de esta manera, pero donde se ha cortado muchísima superficie de árboles, ¿no? Entonces tocaste un tema, me parece que por demás importante, y el derecho agrario tiene que ocuparse de todo esto. No es la ley agraria, no es el artículo 27 únicamente lo que se debe atender. Correcto. Hoy es todo. Hoy es todo, ¿no? Lo que nos permitiría ver de un derecho agrario contemporáneo, porque es lo que nos toca vivir ahora. Es lo que estamos viviendo acá. Fíjate que platicaba, y no sé si coincidas con el comentario, platicaba en algunos de los otros capítulos esa geografía agrícola muy definida en países europeos, particularmente Francia, donde sabemos que en este lugar se va a producir, hay producción vitivinícola y que en razón de ello se puede producir determinado tipo de vino. No refiero marcas, no simplemente digo de vino, pero saben dónde se pueden cultivar granos, dónde la vid, en fin. Y nosotros en México hay ocasiones en que estamos probando, oye, ¿por qué no probamos ahí en Motul a ver si se da esto, Feliciano? Ese es el error. Claro. El error es que en aras de querer destacar como el que creó, inventó o aportó algo nuevo en un mundo conocido, no potencializas lo que ya hay, lo que ya se demostró, y entonces empezamos a querer a mostrar la diferencia entre unos y otros, ¿no? Ese es el problema de las políticas sexenales, de los políticos de sexenio, que están más preocupados por trascender
para que la historia les diga que en su periodo se hizo algo nuevo, que en decir esa área de cultivo que empezó hace 30 o 40 años X gobernante y que es un éxito, vamos a fortalecerlo. Que se planea y no se planifica. Exactamente. Oye, pareciera lo mismo, ¿verdad? Y el error que muchos hacen es que en el campo lo hacen todo de manera, es moda. Cuando pasa la moda, pero a veces cuando llegan y un programa que creó un gobierno, el que viene, si lo ve medio débil y todo, y lo que se requiere a veces es seguirlo fortaleciendo para que pueda detonar, pues no, como no dio muchos frutos y va a costarme más, entonces eliminado. Pero no se dan cuenta lo que se daña. Por ejemplo, la actividad agropecuaria, los países desarrollados tienen subsidios. Aquí malamente se han tergiversado, se ha pervertido ese concepto y ese término subsidiario al campo. Y ese ha sido el gran argumento para decir, sacamos las manos y sacamos los recursos para hacer otras cosas. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá con un subsidio extraordinario en la producción agrícola. Los países europeos, claro. La misma Francia que dices, en la producción porque han sufrido guerras y saben que en la guerra si no hay comida, no hay, y aunque tengas el dinero. Claro. Esa es parte de lo que no hemos vivido ni han sentido los políticos que ahora están más preocupados por su figura en los likes y en las redes que en los resultados que beneficia a la comunidad. Por eso allá se inició el movimiento de independencia el 28 de septiembre de 1810, Juan José Martínez, el Pípila, aquel trabajador de las minas, colocándose una losa en su espalda, fue y con una tea prendió la puerta de la Alhóndiga de Granaditas. ¿Por qué lo comento? Pues porque justamente estaba el alimento. O sea, el alimento es básico. Es básico. ¿No? Por cierto, estimados compañeros y amigos, en breve esperamos hacer una entrega de un capítulo más allá, donde anduvimos caminando por Guanajuato y desde luego el campo, el país todo, México y el campo, nuestro campo, nos permite ver muchas cosas y yo espero que nos siga permitiendo realizar estos viajes hoy en estas hermosas tierras, hermosas y cálidas tierras del estado de Yucatán, donde después de haber estado yo acá poco más de 4 años, mis amigos los yucatecos me dicen que yo ya podría reclamar la nacionalidad yucateca y por supuesto que nos da mucho gusto sentirnos así porque aprendimos muchas cosas y dejamos muchos amigos en Yucatán. Antes de cerrar esta charla, querido Feliciano, hay quien dice que se pudo haber constituido como una leyenda lo que el presidente Felipe Carrillo Puerto hizo en aquel momento con la periodista estadounidense Alma Rey. Y bueno, esta canción que en muchas ocasiones cuando estamos con la trova la pedimos, la de Peregrina. ¿Podrías hacernos algún comentario sobre eso? Tú eres acá del estado de Yucatán. Bueno, pues nosotros no podríamos decir que somos carrillistas, porque nacimos, crecimos, admiramos la obra de Carrillo y la historia de Carrillo Puerto. Sin duda que ese fue un romance que le permitió darle a la vida y a la biografía de Carrillo Puerto, que además de ser un gran estadista, además de ser un visionario y un revolucionario, lo coloco como también un ser humano que tenía sentimientos, que podía querer, amar, y esa relación con Alma Rey, dedicarle la canción, enamorarse de ella y poder ella compartir parte de su historia fue importante. Yo creo que es uno de los elementos, de los ingredientes que permitió que Carrillo Puerto trascendiera fuera de las fronteras de México. Porque una periodista también como Alma Rey, que tenía su conocimiento en su época y su momento, ayudó a difundir y a dar a conocer lo que se había hecho en Yucatán. Y yo creo que ese es el mérito fuera de todo lo personal y lo
lo privado que haya habido es parte de la contribución de Alma Reed en la vida de Carrillo Puerto. Claro, qué interesante, porque hablar de Izamal hoy como pueblo mágico, por otra parte, Motul también tiene sus encantos, tiene lo suyo, pero hablar de Izamal, por otra parte, es recordar algunas líneas extraordinarias de aquella poesía de credo de un izamaleño, donde solo voy a decir quizá las primeras letras, porque me parece que hoy por hoy sigue siendo muy importante. Y decía aquella poesía: México, creo en ti como en el vértice de un juramento. Seguramente que todos en nuestro canal de México Agrario, nuestros amigos, los hombres y mujeres del campo, y digo hombres y mujeres, porque hoy la mujer juega un papel muy importante en el sector rural de nuestro país. Tan es así que se han modificado algunos preceptos legales, el 17, el 18, especialmente también en lo relativo a que las mujeres puedan participar con equidad de género, como partes integrantes de los comisariados ejidales y consejos de vigilancia. Esto nos deja ver, sin duda, el que la mujer ha ido avanzando, y no solamente en aquellas unidades agrícolas industriales de la mujer que contempló en los artículos 103 y 104 de la hoy derogada Ley Federal de Reforma Agraria a partir de 71, sino que hoy por hoy sigue formando un papel muy importante en el desarrollo de este país. No sé, querido Feliciano, si quisieras hacer alguna reflexión antes de despedirnos. Claro que sí. Primero que nada, darte las gracias a ti y a todos los televidentes, a todos los agraristas de México y a los agraristas de tu querida tierra, que también son hombres que aportaron. No olvides que Salvador vino de Sinaloa, es hombre del norte. Sí, claro. Decirles que toda la historia sirve para no repetirla y no cometer los mismos errores. Hoy los tiempos son tiempos de cambio, pero de cambio no de un gobierno, de un partido, de conciencia de los que vivimos y estamos hoy en estos tiempos modernos. Se requiere una nueva conciencia rural, se requiere un nuevo movimiento agrario, donde no se trata de aniquilar o de quitar para poder tener, simplemente el movimiento agrario tiene que ser abrir las conciencias de los urbanos, de los modernos y de todos, y entender que hoy más que nunca se necesita una sociedad rural sana, fuerte, y cuando digo sana es en el sentido de que tenemos que producir con las nuevas reglas de sustentabilidad, del medio ambiente, porque eso es importante para que la sociedad urbana pueda tener calidad de vida. Partiendo, la base es el campo, la base es donde se producen los alimentos, la base es de lo que hasta el agua no brota de las ciudades, ¿de dónde la sacan? De las zonas rurales. Entonces, si no, ya no podemos visualizar el campo del pasado con solo tierra, arado y cultivo, no. Hay que verla en toda su cosmovisión del mundo, ¿no? El clima, el ambiente. Entonces, se necesita una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad tiene que empezar desde la zona rural. Porque las ciudades ya están muy confundidas, ya no saben ni para dónde, porque están tan agobiados y tan angustiados por la misma dinámica de vida que llevan en una sociedad tan congestionada, que no les permite ver en dónde está el problema. Mi querido Feliciano, además de reconocer esa amplísima trayectoria que has tenido como dirigente, como legislador, como un hombre preocupado con el sector agrario del estado de Yucatán, pero del país todo, porque un legislador federal atendía esta serie de temas, y particularmente a ti te tocó formar parte de aquella legislatura histórica que aprobó la reforma al artículo 27 constitucional en 1992. Hoy se dice fácil, hoy se dice pronto, pero vaya, creo que jugó un papel
y hoy tenemos esa nueva cultura, esa nueva institucionalidad agraria. Estimados compañeros y amigos, reitero mi gratitud, mi reconocimiento por nuestro amigo Feliciano, quien nos ha concedido estos minutos en esta entrevista. Quiero invitarles a todos ustedes para que sigamos sembrando en beneficio de este gran país, México, desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Hasta la próxima. Su amigo Rubén Gallardo.